Tecnólogo en gestión de talento humano. Presentado por Yasmín Vargas, Natalia Salazar, Daniela Romero, Omar Joan Quiroz, ficha 870821. Selección de personal. Es un proceso importante para las organizaciones porque es una de las principales maneras como se construyen a sí mismas y cómo crecen. Tanto la selección adecuada de su gente como la adecuada capacitación que les brinde para mantenerlos preparados para los retos del momento pueden determinar la permanencia o desaparición de una empresa. A continuación, daremos inicio. Identificaremos las necesidades de la empresa según el cargo que esté necesitando dicha empresa. Describiremos el cargo y sus funciones al que la vacante va a ocupar con los requisitos que exige dicha empresa. Elaboraremos el formato de requisición. La requisición de personal es la solicitud que realizará un área de la empresa para cubrir alguna vacante disponible y que considera los requerimientos personales, escolares, laborales y de experiencia del candidato, así como las características del puesto. Al elaborar el formato de requisición, se verifica si se cumple con los requisitos para dar continuación al siguiente proceso. Por consiguiente, si no se cumple, daremos fin al asunto. Al cumplir con los requisitos, daremos inicio al siguiente paso. Iniciaremos con la descripción del cargo. Planearemos una convocatoria. Vacante a nivel interno. Realizar convocatoria interna. Se escoge al medio de comunicación. Convocatoria. Si la empresa no cuenta con un aspirante que cumpla con el perfil requerido, daremos fin al proceso de convocatoria interna. Por consiguiente, se realizará la convocatoria externa, donde se iniciará con la publicación en cartelera de comunicaciones. Se hará el respectivo reclutamiento de hojas de vida. Realizaremos una lista chequeo de hojas de vida. Si el aspirante cumple con los requisitos, daremos inicio a la verificación de datos. Se realizará la respectiva entrevista. Si el aspirante aprueba, se le realizará las pruebas de conocimiento. Si el aspirante cumplió con las pruebas de conocimiento, daremos continuación a las pruebas psicométricas. Si el aspirante cumple, realizaremos las pruebas de personalidad. Por consiguiente, si la persona cumplió con cada uno de los requisitos, se llevará al proceso de contratación. Por consiguiente, si el aspirante no cumplió con ninguno de los requisitos, será rechazado. Manual de funciones, descripción y análisis de cargos. Manual de funciones. Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas. A continuación, nombraremos los componentes de un manual de funciones. Generalidades del cargo. Es donde se describe y se organiza el cargo, como la enumeración de cada una de las tareas, actividades y atribuciones que lo configuran. Objetivo del cargo. Ejecución de tareas, funciones y atribuciones propias de la actividad, la cual debe responder el subordinado. Funciones. Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante ejecuta de manera sistemática y reiterada. Criterio de desempeño. Son las características necesarias para reunir los requisitos del cargo. Para realizar un manual de funciones tendremos en cuenta el perfil del cargo. Tendremos en cuenta la experiencia con la que cuenta el aspirante, las habilidades que posee, las responsabilidades que deberá asumir y daremos a conocer las condiciones del puesto de trabajo. Si el aspirante no cumple con un perfil de cargo y una experiencia, será rechazado. Vinculación. La vinculación laboral es el proceso mediante el cual se reclutan, seleccionan e ingresan a una organización mediante determinadas técnicas a talento humano, con su consecuente capacitación y desarrollo. La vinculación laboral comprende identificación de la vacante, selección de candidatos. ¿El candidato cumple con todos los requisitos? No, no cumple con las necesidades del cargo. Por consiguiente, sí cumple con las necesidades del cargo. Daremos notificación al aspirante. Obtendremos información del aspirante si acepta el cargo. No, daremos nuevamente selección de candidato. Si el aspirante acepta el cargo,
Realizaremos la respectiva solicitud de documentos para el proceso de vinculación. Se realizará las respectivas firmas y radicaciones de formularios y documentos de ley. Se realizará y se firmará acta de minuta de trabajo. Se dará las vinculaciones de ley que comprende Caja de Compensación Familiar, EPS, Administradora de Riesgos Laborales y Administradora de Fondo de Pensiones. Procederemos a realizar el respectivo proceso de inducción. Compensación. Los empleados aportan sus contribuciones físicas e intelectuales a la empresa a cambio de una compensación, pero el término compensación abarca mucho más que los pagos efectuados en la forma de sueldos y salarios. Contrato. Es el acuerdo mediante el cual una persona natural, empleado, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, empleador, bajo la continuada dependencia o subordinación de ésta y mediante el pago de una remuneración, salario. En el caso de contrato laboral, se debe regir por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y otras normas. El contrato laboral resulta muy gravoso por las obligaciones legales que se adquieren, como lo son prestaciones sociales, los aportes para fiscales, etc., razón por la cual muchas empresas optan vincular el personal mediante contrato de servicios, ya que este no implica nada más que el valor y las condiciones que se pacten, el cual está regulado por el Código Civil. Un contrato de servicios no supone las mismas condiciones ni requisitos de un contrato laboral, puesto que en el caso de un contrato de servicios, la obligación es de hacer algo, mas no de cumplir un horario ni de tener una subordinación permanente, aunque en los dos casos, obviamente, hay remuneración. Si el aspirante es contratado por medio de un contrato de servicios, no se cancelarán obligaciones legales. Por el contrario, si es por medio de un contrato laboral, se realizará el respectivo pago de salario. Pero si el empleador no cumple con su obligación, daremos fin al proceso. Por el contrario, si éste sí cumple con su obligación, se realizará el respectivo pago en salario básico. Pero si el trabajador no cuenta con salario básico, sino con salario integral, lo que entendemos por 10 salarios mínimos más 30% en carga prestacional con derecho a liquidación, no aplicará. Por el contrario, si su salario es básico, realizaremos el respectivo pago de auxilio de transporte. Se debe tener en cuenta que si el trabajador cuenta con más de 2 salarios mínimos legales vigentes, no aplicará para el pago de auxilio de transporte. Si cuenta con más de 4 salarios mínimos legales vigentes, será el empleado quien asuma la administradora en fondo de pensiones y retefuente. Continuamos con el proceso. Registro interno de la empresa. Apropiaciones. Obtendremos un neto pagado, donde esto se realizará la causación en contabilidad. Tesorería será quien realizará las consignaciones de los pagos. Talento humano recibirá los registros de las consignaciones. Talento humano será quien comunique a los trabajadores que sus pagos fueron realizados. Por consiguiente, si el trabajador cuenta con salario básico, tendrá derecho a un salario variable, que comprende recargos, bonificaciones, como también dentro de sus derechos laborales cuenta con los pagos a seguridad social, donde el 75% lo asume el empleador, 25% el trabajador. Inducción. La inducción es proporcionarles a los empleados información básica sobre los antecedentes de la empresa, la información que necesitan para realizar sus actividades de manera satisfactoria. Daremos inicio al proceso de inducción, con la respectiva programación de inducción. Se llevará a cabo la ejecución del programa de inducción, donde se realizará la respectiva evaluación del programa de reinducción. Reinducción. Es el proceso de formación y capacitación dirigido a funcionarios ya vinculados a la institución con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia, la responsabilidad, el compromiso y reorientar la integración a la cultura organizacional en virtud de los cambios que se generen en la organización del Estado y en la misma institución. Se llevará a cabo el proceso de reinducción por medio de un programa de reinducción y se llevará a cabo en esta la ejecución de las actividades de la reinducción. Si este no aplica para reinducción, daremos inicio nuevamente con inducción.